Buenos días. En este día sábado invoquemos a la Virgen María para que nos acompañe en esta lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princeso, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Muy bien, vamos a seguir avanzando y hoy vamos a dar un paso importantísimo. Veremos una de las grandes comunidades formadas por San Pablo, la iglesia de Corinto, y si alcanzamos también la iglesia de Éfeso. Con esto introduciremos el trabajo que vamos a hacer en otro texto. Nos vamos a cambiar después a la carta que San Pablo escribe a los corintios para conocer más esa comunidad y así aprender cómo debe vivir una comunidad. Y también vamos a ver la carta a los Efesios. Te voy a pedir que tú opines por cuál de las dos quieres comenzar. Ya te voy a explicar de qué manera lo vamos a hacer. En este momento te invito a que puedas mirar el mapa para ubicar dónde está Corinto, en Grecia, y dónde está Éfeso, capital de la provincia de Asia. Échale una mirada. Bien, ya lo has visto. Vamos a leer entonces en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo salió de Atenas y se dirigió a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila, natural del Ponto, y su mujer Priscila, que habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo fue a verlos, y como eran del mismo oficio, se alojó en su casa para trabajar. Eran fabricantes de tiendas de campaña. En ese tiempo, con tantos beduinos y tantos que iban pernoctando en la intemperie, era muy importante tener una buena carpa y no había una tienda donde comprarla, había que tejerla. Eran tejedores con pelo de cabra, muy repelente para el agua, y con eso tejían las carpas y las vendían. Entonces San Pablo se va donde esta familia que eran judíos y que han sido expulsados de Italia por un edicto romano, y entonces se encuentra con ellos. Y mira lo que sucede. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga, intentando convencer a judíos y paganos. La sinagoga está formada entonces acá en Corinto por los judíos, los de religión judía, hebreos, de raza hebrea, y por los paganos, no sabemos de cuáles. Corinto es un puerto, ya lo has mirado en el mapa, y por lo tanto un lugar donde hay gente de todas las naciones, multicultural diríamos hoy día. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó a predicar afirmando ante los judíos que Jesús era el Mesías. Fíjate bien, ante los judíos. ¿Por qué? Porque los paganos no saben de Mesías ni de nada. Entonces, ante los judíos sí, ellos esperaban al Mesías. Y le dice que el Mesías que ellos esperan, ese es Jesús, que se ha concretizado en Jesús la esperanza mesiánica. Pero como se oponían y lo injuriaban, se sacudió el polvo de la ropa, un gesto muy judío, de enfado, enojo, sacudirse el polvo de la ropa, y les dijo: ustedes son responsables de su sangre, yo soy inocente. En adelante me dirigiré a los paganos. Pablo ha elegido porque ellos han elegido estar abiertos al mensaje del Evangelio. Saliendo de allí, se dirigió a casa de un hombre religioso llamado Ticio Justo, que vivía junto a la sinagoga, al lado, el vecino. Como muchas veces en tu comunidad, el vecino es el que lleva las llaves de la capilla, el encargado de la capilla, aquí el vecino de la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga con toda su familia, creyó en el Señor, y también muchos corintios que lo habían escuchado creyeron y se bautizaron.
Tenemos corintios, que son paganos en general, y tenemos este jefe de la sinagoga, Crispo, con toda su familia, que se han bautizado. Pablo está viviendo en la casa de Ticio. En una visión nocturna el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad tengo yo un pueblo numeroso. Es la voz de Dios mismo que orienta entonces al apóstol y le dice que se quede ahí y que no tema, porque tiene muchas personas que están llamadas a formar un pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñándoles el mensaje de Dios. Pero no todo es color de rosas. Mira lo que sucede. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos de común acuerdo se enfrentaron con Pablo y lo condujeron al tribunal, acusándolo de inducir a la gente a ofrecer a Dios un culto contrario a la ley. Culto contrario a la ley, esa es la acusación. Pablo estaba por hablar cuando Galión se dirigió a los judíos. Si se tratara de algún delito o de una acción criminal, yo los atendería como es debido. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, arréglenselas ustedes. No quiero ser juez de esos asuntos. Recordemos, estos son jueces romanos que están puestos en cada una de las provincias, en cada una de las capitales importantes, y ellos aplican la justicia. Pero este hombre entiende que estos son problemas de judíos. No, para mí no, entonces ese no es problema para mí. Así que yo no voy a arreglarlo ustedes. Y los despidió el tribunal. Entonces los griegos tomaron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, mientras Galión se desentendía de todo. Pablo se quedó allí bastante tiempo, después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria en compañía de Priscila y Áquila. En Cencreas se afeitó la cabeza en cumplimiento de un voto. Bien, a continuación viene el encuentro con la iglesia de Éfeso. Llegaron a Éfeso, donde Pablo se separó de sus compañeros y se dirigió a la sinagoga para discutir con los judíos. Aunque le rogaban que se quedara más tiempo, no accedió, sino que se despidió diciendo: si Dios quiere, volveré a visitarlos. Zarpó de Éfeso y bajó a Cesarea. Allí desembarcó para saludar a la comunidad y prosiguió el viaje hasta Antioquía. Pasada una temporada, partió y fue atravesando Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ahí vemos el itinerario típico de este apóstol. Vuelve entonces ahora a Antioquía, que es la sede central de la iglesia para Pablo, además de Jerusalén, por supuesto. Y desde allí está una temporada y vuelve a recorrer los lugares confirmando. Primero ha sembrado la fe, ha plantado el bautismo, pero ahora quiere confirmar ese mensaje. Se le agrega otro ahora. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y versado en la escritura. Ha aparecido otra ciudad, Alejandría. Te invito a que después la busques en el mapa también, y si no aparece, que la googlees, porque será una importantísima ciudad junto con Antioquía y Jerusalén. Lo habían instruido en el camino del Señor y lleno de fervor hablaba y explicaba exactamente lo concerniente a Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Mira, qué curioso. Aquí tenemos un apóstol que no es de los 12, Apolo, que habla con exactitud, pero que todavía está en la etapa del bautismo de Juan. Empezó a actuar abiertamente en la sinagoga. Lo escucharon Priscila y Áquila, a quienes Pablo dejó ahí en Éfeso. Se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y como se disponía a marchar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Al llegar,
prestó un gran servicio a los que habían recibido la gracia de la fe, porque refutaba vigorosamente y en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. De nuevo, esa es como la canción de fondo. A los judíos, Jesús es el Mesías. A los paganos, Dios se ha hecho cercano en Jesús y te ofrece la salvación. Te voy a invitar a que puedas ahora continuar tú solo con la lectura del capítulo 19, donde aparece la gran actividad del apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso. Al final te voy a pedir que puedas tocar la pantalla arriba donde hay una pequeña I y se abrirá una pregunta para que elijas qué carta quieres que leamos a continuación, la que Pablo envía a la iglesia de Éfeso o la que Pablo envía a la iglesia de Corinto. Según la elección de ustedes, vamos a continuar nuestro camino bíblico. Que el Señor te bendiga en este día, mucho ánimo y nos veremos seguramente en la misa.